Ana Gabriela. Perfecto, bueno. Entonces sí, buenas tardes a todos y a todas. Ana, muchas gracias por estar. Quería darles la bienvenida a la masterclass de Ana Gabriela. Ana Gabriela Vargas Arias es licenciada en comunicación, es periodista, comunicadora, tiene más de 17 años de experiencia en medios masivos, en comunicación e imagen política, y en la actualidad se desempeña como directora de comunicaciones del Parlamento Andino. Bueno, y queremos agradecerle desde el Observatorio Argentino de Marketing que esté presente para poderles dar esta charla con su apretada agenda. Hola Paz, hola a todos. Es un gusto para mí estar esta tarde contigo y con quienes hacen parte del Observatorio Argentino de Marketing. Es un honor estar aquí para compartir mi experiencia de la que yo considero la mejor profesión del mundo. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, sin más, ¿empezamos? Empezamos. Ahora comparto pantalla y Sí. empezás. Listo. Bueno, hoy hablaremos de lo que es la comunicación aplicada a la identidad e imagen corporativa. Y lo vamos a hacer desde una mirada desde el marketing periodístico. Y para comenzar debemos tener claros los conceptos que vamos a manejar y con los que vamos a interactuar la tarde de hoy. La primera, la comunicación, que es nuestra arma estratégica. Debemos aprender a manejarla desde todas sus aristas. Llegaremos a nuestra meta si sabemos cómo la manejamos a nuestro favor, cómo le damos la vuelta para lograr proyectarnos atractivos al público que queremos que nos consuma. Mientras, nos exponemos a la palestra pública en este proceso simultáneo del generar y provocar consumo, gracias a un astuto comportamiento, lo llamo yo, que nos permite la posibilidad de convertirnos en un producto o un ser humano deseable por sus contenidos y su imagen. Ser algo o alguien deseable es el objetivo. El segundo concepto que vamos a manejar es la imagen corporativa. Este fenómeno tan actual que implica el posicionamiento de una empresa, institución, persona en el imaginario de la gente, con ciertos rasgos y características de personalidad. En comunicación, la imagen corporativa puede ser conceptualizada como un activo, que si bien pertenece a una organización, a una institución pública o a una persona, está en el poder o es de propiedad, digámoslo así, de los públicos y de los que nos consumen. Y el tercer concepto que nos llama a la reflexión la tarde de hoy es la sensibilidad. ¿Cómo hacerla? ¿Cómo hacer que la comunicación, nuestra aliada, cómo hacer de nuestra comunicación que como aliada nos ayude a seducir? Aquí entra el concepto de marketing periodístico, que no solo es parte de la estética, lo lindo, la verdad, lo atractivo o lo actual. También es parte de algo más profundo que es la sensibilidad, la influencia al inconsciente y el compromiso del comunicador o del periodista. Teniendo claros estos conceptos, vamos a ver cómo lo logramos. Para lograr esta influencia en nuestro público, seamos periodistas o personajes públicos o empresas, en todos estos casos lo que queremos es tener credibilidad, generar verdad y consolidarla en el tiempo y en un espacio determinado. Para consolidar nuestra imagen hay algunas recomendaciones y voy a segmentar esto como periodistas y las recomendaciones para comunicadores y luego les explico por qué hago esta diferencia, si bien la profesión transversaliza nuestras actividades. Como periodistas, los que nos llamamos independientes o somos parte de un medio de comunicación masivo, nacional, internacional o alternativo, con una línea editorial determinada, a ellos nos vamos a referir como periodistas. Una muy importante reflexión y recomendación para empezar con pie derecho es saber todos los procesos base. Y aquí voy a hacer una retrospección al pasado sobre mi experiencia, que es de lo que les quiero hablar principalmente, porque creo que con eso se enseña más. Yo estuve en una de las cadenas muy importantes del país, si no la más importante en la actualidad, porque lidera Sintonía, es Teleamazonas, en la década del año 2000 al 2009. Inicio como asistente de producción sabiendo todos y cada uno de los procesos base de producción, lo cual pienso que es el punto de partida fundamental para ganarse el liderazgo de un equipo de trabajo.
también para saber y conocer que no existe para un periodista o un productor o realizador el no hay, el no puedo o el no encuentro. Siempre ante la falta de recursos o información habrán 2 o 3 alternativas más. Y aquí juega un papel importantísimo y fundamental la creatividad de los comunicadores y el ser recursivos con lo poco o lo mucho que tenemos a mano. Esta etapa nos tiembla el carácter como comunicadores porque trabajamos duro y trabajamos para todos. Como les dije en un inicio, es el punto de partida para obtener productos periodísticos de calidad, bien investigados, con fuentes confiables, comprobadas y versiones contrastadas, respaldos de información oficial, etc. Ya sea como periodistas de calle o campo, reporteros como les llamamos nosotros, o noteros como le llaman en Argentina, o como directores de un noticiero, jefes de información, etc. El liderazgo se consolida haciéndole saber a nuestro equipo de trabajo que se domina la información con conocimiento de causa y con rigurosidad periodística, que no nos conformamos con una entrevista o una fuente, siempre buscamos mínimo 2 o 3. Entonces, empezar sabiendo procesos base en producción informativa y, ¿por qué no técnica?, nos harán buenos líderes y buenos jefes comunicacionales. Desde este punto de partida paso a analizar un fenómeno muy interesante en Ecuador y, ¿por qué no en el mundo? En mi país, sobre todo, se da en la década del 2000 al 2010, del cual formé parte, y es el boom de los noticieros locales o los noticieros de la comunidad. Es una nueva forma o una forma más profunda de hacer periodismo, que hace que el periodista y el producto que sale de él sea deseable. Estos noticieros de la comunidad generaron un lazo de confianza activado por las acciones que van más allá de lo esperado en el campo periodístico. El periodista empieza a convertirse en un gestor de cambio por ser el propietario y el canalizador de la información. Estos noticieros nacieron de las necesidades de la comunidad ciudad, que a más de informarse, acudían al periodista como un mediador, que tiene en su poder la información y la posibilidad de llegar a las autoridades para conseguir algo. Esto lo vuelve atractivo nuevamente, deseable y seduce al espectador. Entonces, esta interrelación en un cuadro que vamos a ver queda de la siguiente forma. Empieza en la necesidad de una comunidad o persona. Luego va al periodista, luego va al comunicador institucional, a la institución y a la autoridad. De esta interrelación que está en constante movimiento, se da la resolución de un problema o conflicto, o de una crisis de todos los temas imaginables en la comunidad. Esta interrelación creó un lazo establecido gracias a los comunicadores institucionales, porque facilitaron el tema del flujo de información. Los directores de comunicación que entendieron que hay un mutuo beneficio del cual hablaremos más adelante. El resultado de esta interacción es que el medio masivo se convierte en actor en el proceso de la resolución de las necesidades de la comunidad. Y si no lo soluciona, porque no es nuestro papel como periodistas solucionar problemas de la comunidad, al menos lo visibiliza. Cuenta la historia que ha sido resultado de una investigación y puede darle seguimiento más adelante. Lo importante aquí es el seguimiento, y eso como periodistas todos deberíamos tomarlo como una bandera. Sobre todo cuando hablamos de necesidades personales o comunitarias. Ojo que no estoy hablando del show mediático que nace a partir de una noticia de Crónica Roja. De eso no estoy hablando. Estoy hablando de convertirnos en seres solidarios, en periodistas solidarios con la realidad inmediata y cotidiana del consumidor de información. Se encuentran resultados por las acciones de periodistas. Y lo que hacemos los periodistas es simplemente canalizar información de manera directa y sin mucho trámite. Simplificamos algo que se ve muy difícil para una persona o para un grupo de personas. Volvemos a la realidad del cuadro que vimos antes. Comunidad, periodista, comunicador, institución y autoridad. Claro que también es muy importante el tipo de relaciones públicas que los directivos o los jefes de información de quienes dirigen los noticieros tengan con las autoridades para poder llegar a una ejecución final. Hay que realizar un lobby previo para facilitar el trabajo de los periodistas de calle y optimizar el tiempo. Tiene mucho que ver y esto es el trabajo en equipo.
desde arriba hasta abajo. Es recomendable crear compromisos de trabajo mutuo, sobre todo porque al estar en un medio de comunicación masivo, necesitamos inmediatez, que como medio necesitamos inmediatez para mostrar una realidad y para mostrar una resolución como efectiva. Sorprendemos a la gente al ser el canal de esta solución de problemáticas. Sigo hablando del noticiero de la comunidad o este fenómeno de noticieros locales que se dieron en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, y aquí les voy a citar algo que lo vivimos. Si yo como periodista o reportero, director de noticias, tengo una problemática o recibo la denuncia de una comunidad que tiene el problema de que en el parque de la esquina hay un foco delincuencial y de drogadicción porque el parque está descuidado, porque la autoridad ha descuidado ese parque. Yo como directivo o como periodista debo tener una relación con la autoridad para con una llamada agilizar el trabajo del reportero. Si es que, por ejemplo, en la pandemia del COVID tengo cierta relación con el encargado de la vicepresidencia del Ecuador que otorga kits alimenticios a personas que están en situación de pobreza y que no pueden salir a trabajar por la emergencia sanitaria mundial porque de pronto llega un caso desolador del cual hacemos la historia y cuando estamos trabajando en ella debemos tener la solución y esto se logra con buenas relaciones para agilizar el tema y para que se plasme en el reportaje o en la nota lo que queremos, que es eficiencia, inmediatez y sensibilidad. Pero ¿cuáles son los temas que más le interesaron o que más le interesan a la comunidad en este tipo de noticieros que los hacen más cercanos y que producen productos deseables de los periodistas para la comunidad y que se consumen de una forma directa? Voy a poner algunos ejemplos de lo que son estas temáticas que llaman la atención mucho a la gente. Uno es el tema de las ayudas sociales. El canalizar ayuda social va directamente a la sensibilidad de la gente. Vamos a llegar a nuestra naturaleza como latinos y en el contexto cultural nos convertimos nosotros como periodistas en contadores de historias que llegan al corazón de la gente. Vamos a vendernos y a vender al medio por medio de esta sensibilidad, pero siempre con respeto para no caer en temas como el amarillismo. El tema de las ayudas solidarias se consolida con la donación de elementos de primera necesidad o salud y o contribuciones económicas. Aquí hay que analizar muy bien estos casos, porque de lo contrario podemos ser hasta utilizados y podemos ser parte de estafas, porque la viveza criolla está presente aquí o en cualquier parte del mundo. Y les voy a dar aquí un ejemplo de lo que yo viví como periodista cuando hice un reportaje de ayuda social. Recaudamos ayuda para un niño de escasos recursos que tenía un tumor del tamaño de un melón en uno de sus riñones. Requería, si no estoy mal, entre 5 y 6 mil dólares. Hicimos una campaña linda, se apeló a la sensibilidad de la gente, pasamos la cuenta de ahorros de la familia y no recibimos solo esa cantidad, recibimos un promedio de 10 mil dólares, si no me equivoco. El niño se pudo operar, salió bien en su primer proceso y se tenía que hacer un seguimiento. Pasó menos de un año y al año siguiente se requirió otra operación porque el tumor volvió a crecer. Los padres no tenían el dinero ya, porque se lo habían gastado en una fiesta para celebrar que el niño estaba bien. Esa fue una lección para mí como periodista, para el medio, para mis directores y productores. Y desde esa vez aprendimos que nunca, por ponerles un ejemplo, los dineros o las ayudas sociales se deben canalizar directamente hacia el necesitado, sino a través de fundaciones que, y así lo hicimos después, destinen esos recursos específicamente para el objetivo para el cual lo queríamos plantear desde un inicio. Aprendimos, pero seguimos adelante, porque la gente seguía confiando en nosotros y seguía destinando sus recursos o la ayuda para el objetivo en específico. Al consolidar la credibilidad del periodista o del medio a través de esta sensibilidad correcta y respetuosamente manejada, el medio crece y está en la capacidad de hacer campañas macro a nivel nacional, como por ejemplo teletones. En este tema de ayuda nacional, es que no puedo porque ver el chat porque estoy viendo la pantalla, ¿me entendés? Estoy escuchando a Paula. Bueno, continuamos. Y ahora la estoy cambiando, ¿se ve que la estoy cambiando, no? Ah, entonces dejo de compartir y vuelvo. Dale, chao.
Paula, ¿me escuchas? Bueno, Ana, sí. continuamos. Sí, yo te estaba escuchando lo que estabas Ay, hablando ahora. perdón, no, es que se ha trabado la presentación, ahora la voy a volver a poner. Discúlpame. ¿En qué lámina estamos para darle una guía? 2 láminas después del gráfico de los círculos. Estamos 2 láminas después del gráfico de los círculos, Paula. ¿Qué número? Acá. Un momento. La 10, ¿Ahí la pueden ver? la 16 debe ser. En la 16 debes de estar. A ver. Estamos en el tema de finalizando ayudas sociales. Finalizando ayudas sociales. ¿Este es el de los círculos? Sigo. El 16. Sí, 2 después de ese, el 16. Acá estaría bien. ¿Sí? Listo, ¿continuamos? ¿Ahí se ve bien la presentación? Acá no la tengo, tú la tienes allá. Aquí está. Es que la estaba pasando, pero me parece que se ha trabado la pantalla. Que no se ve nada. Igual, Ana Gabriela y los demás asistentes, que no se preocupen porque la presentación se las vamos a mandar. Sí, Si eso se sí, traba, no hay puede problema. pasar. Sí, seguimos, sí están de acuerdo. Vuelvo a intentar y si no, seguimos. Ok, me avisan. ¿Ahí se ve bien? Indicados. Estoy en la 16. Más arriba, no es en la 16, es en la... Eso es lo que está pasando. Ahí se ve bien la presentación. Sí, pero es un poco más arriba. Estamos en el tema de ayudas sociales. Yo sí veo la presentación, chicas. Ubícate en la presentación del cuadro de los círculos. Acá estaría bien, acá, ayuda social. Exacto. Perfecto. Vamos a la conclusión de eso. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, para cerrar este tema de apelar a la sensibilidad en el tema de la ayuda social por medio del periodismo y por hacer de estos productos algo deseable, ¿cuál es la conclusión? Que el periodismo aporta a la responsabilidad social del medio o como empresa, si es en otro tema, y en consecuencia a la imagen corporativa de esta institución y del periodista mismo. En Teleamazonas, bajo mi experiencia, llegamos a tener tal confianza de la gente en el manejo de recursos o en la canalización de ayuda cuando hacíamos reportajes sociales dentro del noticiero de la comunidad, que posteriormente, después de esta experiencia que les cuento, tuvimos un fenómeno natural desastroso en el país, que fue la erupción del volcán Tungurahua. Y llamamos a la solidaridad de los ecuatorianos para vituallas, alimentos, porque había mucha gente que no tenía que comer. No nos habíamos dado cuenta del impacto que habíamos generado con ayudas sociales a nivel del noticiero. Y la ayuda en esta ocasión empezó a llegar, pero de una forma que desbordó. Todos los días teníamos en la puerta del canal camiones de la empresa privada con alimentos, la gente de los barrios, la gente alrededor venía a dejar colchones, comida, cobijas, hasta juguetes. La solidaridad de la gente desbordó y lo más lindo fue que confiaron en nosotros como periodistas, o sea, pasamos solo de informar a ser actores y canalizadores de esto. Obviamente después lo canalizamos a través de instituciones del gobierno y eso ya no era nuestro tema. Nuestro tema fue el impacto y la convocatoria que vino de esto, que fue llegar directamente a la sensibilidad de una manera correcta y precisa. Otro tema que se trata en este boom de los noticieros locales o de los noticieros que se enfocan en la problemática particular de una comunidad en específico es la infraestructura.
que también es sensibilidad. El periodista hace gestión de información para canalizar daños en infraestructuras de ciudades, en el vecindario, en temas recreativos y familiares, en el daño de parques, calles, servicios básicos, carencias, etc. El tercer tema es el tema de seguridad, que también apela a la sensibilidad. Es el tema de la inseguridad, robos, asaltos, el tema de la violencia intrafamiliar y violencia a la mujer, que hoy se ha puesto un poco más actual, sobre todo por la coyuntura del aislamiento, porque los violentadores están con sus víctimas en el mismo ambiente. Entonces, es un fenómeno a nivel mundial que esto ha crecido, y esto nos llama a poner atención en ese tema de coyuntura como periodistas, y que a la vez nos beneficia para crear productos que, al estar en coyuntura, serán consumidos de una forma más atractiva y más global. Esta temática de inseguridad seguramente se agudizará luego del aislamiento. Mucha gente no tiene qué comer y la problemática social del hambre seguramente producirá más delincuencia. Ese es otro tema que se viene y con el que tenemos que profundizar para satisfacer las necesidades de la gente que está consumiendo información. Paula, estamos en la diapositiva 9. Luego, el siguiente tema es el de coyuntura nacional e internacional, que este es un tema que nunca va a dejar de estar en boga, sea en noticieros locales o en noticieros nacionales y duros. Temas como el costo de vida, empleo, subempleo, desempleo. El contar historias dentro de la nueva normalidad que vivimos por la pandemia y la coyuntura es importantísimo, porque además de la realidad de un noticiero local, puede enfocarse hacia particularidades que identifican a esta historia contada por el periodista con la realidad de los que nos escuchan, nos leen o nos ven. Por ejemplo, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil a nivel mundial. Y gracias al desempleo de los padres, que es lo que estamos viviendo por la pandemia, muchos niños dejarán de jugar y de estar en sus casas por tener que salir a trabajar, violentando derechos humanos, sus derechos humanos físicos y mentales. Este es un tema para el periodista de coyuntura, inmediato, durante y aún más luego de la pandemia. Esta coyuntura nos permite venir del pasado al presente y convertir los temas de consumo en atemporales, porque el tema de la pandemia se va a quedar por mucho tiempo con nosotros. Ahora, del presente, de lo que les estamos contando que venimos del pasado al presente, vamos a una temporalidad que se va a quedar y que hace del contenido de los noticieros algo atemporal. El tema principal que nos atañe ahora es el tema COVID-19. El público va a consumir mucha información que nos ayuda y que nos ubica en la nueva normalidad que vamos a vivir. Temas como precios, costos de vida, créditos, deudas, renegociaciones, opciones de ahorro en la comida, en la ropa, en los servicios, hipotecas. Recordemos que ahora la gente, y de ahora en adelante, va a estar mucho más en casa, va a consumir más información acerca de plataformas digitales, medios masivos, etc. La generación de empleo desde casa también es muy importante. Los emprendimientos que se puedan hacer vía telemática, temas tecnológicos, manejos de plataformas digitales, emprendimientos mediante tecnologías, realidad virtual. Por ejemplo, el consumo y pago de trámites de manera virtual para la gente grande o la gente que no está familiarizada con temas tecnológicos. Nosotros debemos entender que una nueva normalidad nos va a generar nuevas necesidades y nosotros, como los encaminadores de esta información, tenemos que producir productos que la gente consuma, dando información clara, precisa y sobre todo útil. Esta nueva normalidad debe generar productos atractivos, también desde el periodismo, productos, reportajes o información consumible para generar acción. Debe ser un consumo dinámico, a eso me refiero con el generar acción, un consumo activo, no pasivo. La información llega a quien la consume, pero no se queda ahí. Hace que él o que la persona o que el consumidor de esta información haga una acción gracias a la información que recibió. La conclusión de esta primera parte en el tema de los noticieros locales y en esta forma de hacer periodismo que nos llama a hacer más de lo que nos piden como periodistas, es que los noticieros de la comunidad consolidan la credibilidad de un periodista o de un canal por el trabajo conjunto con los comunicadores institucionales y por ende la institución privada, pública o estatal. Y aquí hago un paréntesis dentro del periodismo para referirme al líder de la comunicación institucional.
Un trabajo un poco más particular porque las necesidades comunicacionales a satisfacer no son solo macro, sino micro o personales o para equipos de trabajo específicos dentro de una institución. Y esta es la parte en la que ya me desenvuelvo actualmente como directora de comunicación en el Parlamento Andino. Y partimos de estas experiencias para hablar de la comunicación como el mecanismo para formar y consolidar equipos. Del lado del director de comunicación o el comunicador organizacional, se debería producir una especie de aliado en el periodista. En el contexto de los medios, en el contexto de los medios de comunicación todos nos conocemos. Suele ser un entorno muy reducido y familiar. Los periodistas rotamos entre un medio y otro, nos conocemos y luego rotamos por instituciones cuando ya pasa el tiempo. Esta alianza de la que hablamos genera confianza, calidez y complicidad, dejando a veces por fuera el rango de la rigidez de la autoridad. El comunicador institucional debe tener y dominar el manejo incluso de las emociones y caracteres y egos de lado y lado, tanto del periodista, que a veces no quiere ceder en esta interrelación de autoridades y periodistas, o de la autoridad, porque tenemos que complacer a los dos lados. Somos una parte psicólogos también. Un comunicador institucional tendrá los canales de medios masivos abiertos siempre y cuando nunca, y quiero recalcar en esta palabra, nunca le diga a un medio o a un periodista que no. Esta información es de ida y vuelta, esta relación. Volvemos a la base de la que hablamos al inicio, a nuestros orígenes. No existe el no hay, el no puedo, el no existe. Siempre habrá una alternativa como un modus vivendi, digámoslo así. No solo en el periodismo, sino esto es una filosofía de vida. El no quedarnos con el no existe, el no hay o el no se puede. El comunicador institucional es el amigo y la ayuda del periodista. Genera desde la información interna y externa, canaliza, hace posibles testimonios como fuentes, incluso provee de contactos telefónicos para que el reportero logre sacar su reportaje. Solo quienes hemos estado en los dos lados entendemos la importancia del feedback entre comunicadores y periodistas. Así facilitamos lo que como comunicadores institucionales queremos, y es que el nombre de la institución a la que pertenecemos esté en pantalla, en un micrófono o en un periódico. Un buen comunicador institucional facilita información, sabe manejar crisis y dar respuesta a los medios. Eso consolida su imagen como profesional y es buscado, es deseado. La institución siempre tendrá una respuesta que no será el silencio. Esto es manejo de crisis comunicacional. El silencio institucional es el peor error que un comunicador o un director de comunicación puede darle a un medio de comunicación, porque da paso a especulaciones. En tiempos de redes sociales como las que vivimos, donde los minutos juegan un papel fundamental en la generación de tendencias, no podemos darnos el lujo de callar. Más aún en crisis generadas como la de ahora, por una pandemia, como nos ocurrió en Ecuador y que seguramente ustedes estarán enterados que no fuimos el mejor ejemplo del manejo comunicacional a nivel mundial con la pandemia. Son de dominio público. En ámbitos políticos, estas demoras institucionales incluso dan pie a fenómenos tan destructivos como las noticias falsas o llamadas fake news. Aquí tengo que lamentar profundamente, y esto es un ejemplo de la vida real, que un presidente de una nación centroamericana haya tomado como ejemplo de lo que no se debe hacer en su país a Ecuador, tomando un video en donde se quemaban muebles en una calle de Guayaquil para decir que en esta ciudad se quemaban cadáveres. Esto era una noticia falsa. Lamentablemente en el país sí se desmintió esto. Se lanzó una campaña comunicacionalmente hablando, tarde, pero se la lanzó, en donde se desmentían todo este tipo de noticias, pero el impacto a nivel mundial y el impacto específicamente en el país de este presidente de Centroamérica se quedó ahí, y la imagen de Ecuador permanecerá con esa lamentable imagen por mucho tiempo. Pero volvamos al periodista, a una situación del presente que se proyecta ser una situación atemporal, como les había dicho antes. Paz, ¿me quieres decir algo? Que ya les avisamos a los participantes que la presentación se la vamos a enviar porque se traba por problemas de conectividad. Listo. Listo, no hay problema. Continúo.
Volviendo al periodismo, al periodista, a una situación del presente que se proyecta a ser una situación atemporal, un periodista sensible de lo que hemos estado hablando ante la necesidad de su comunidad o territorio, por todo lo que ya hemos desarrollado en este diálogo, consolida una cosa muy importante que es llamada el olfato periodístico. ¿Qué es? Esto no es más que intuición, adelantarse a los hechos por la coyuntura, por el conocimiento de las emociones de los actores, de sus acciones. El olfato periodístico se desarrolla en el líder mediante la experiencia y el conocimiento de estos mismos actores y los fenómenos, que no siempre son predecibles. Este olfato se aplica en la dinámica de los noticieros y en otros géneros comunicacionales por el conocimiento y reconocimiento del público al que está dirigido el producto. No todos lo tienen. Yo lo llamo un don, y ahí radica la capacidad de reacción para generar inmediatez en la noticia. Toda esta interacción que nos hace partícipes de los fenómenos que se producen en la cotidianidad de la comunidad generan este olfato periodístico básico para un director de noticias. Equipos de investigación, el líder de un equipo de investigación que es el reportero, productores de revistas familiares, noticieros light, deportes, incluso realities o programas de entretenimiento neto. El don te permite saber dos cosas básicamente. Primero, dónde asignar un equipo periodístico y cómo distribuir un equipo técnico antes de que suceda algo. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es la coyuntura y el desarrollo de los hechos y actores. Es decir, el criterio de selección de contenido, que como productor periodístico satisfacerá, o como el generador de este producto periodístico, va a satisfacer las necesidades de nuestros consumidores. Y que todo este trabajo se haga visible a través de la operatividad, es decir, de la tecnología. Y la segunda característica que permite este don es la elección de equipos de trabajo y personal. Saber hasta dónde la gente que conforma tu equipo de trabajo va a dar resultados y quién definitivamente no. Hoy los contenidos actuales de noticieros nacionales en el Ecuador, y les hablo de mi experiencia, se consolida por el conocimiento de sus públicos objetivos. En Ecuador, el consumo de noticias y su publicación en tal o cual tiempo o espacio se enfoca en un target o en un público determinado, en el conocimiento exacto de cuáles son sus necesidades de consumo. Esta es un poco más tarea de periodistas a nivel de productores de medios, porque utilizan herramientas como la medición del rating global o el minuto a minuto, que es una herramienta muy importante para los productores, que permite hacer una pauta noticiosa o un guión no algo estático, sino un esquema cambiante en el momento mismo de la emisión, de acuerdo al requerimiento y a las preferencias del público. Uno como productor va conociendo qué es lo que más le gusta y qué es lo que menos le gusta al público al cual va dirigido el noticiero, o la noticia o la información. Se juegan con los números para mantener a una audiencia cautiva. Cuando se estudia y se conoce nuestro consumidor y cuánto representan dentro del volumen de consumidores, podemos crear y ejecutar una estrategia comunicacional, armar una pauta de noticias, asignar temas a equipos de reporteros, teniendo un objetivo claro. Por ejemplo, en Quito, y aquí voy a poner dos ejemplos de la realidad de Ecuador. Quito es región sierra, ideología conservadora, el público consume más televisión por cable y noticias políticas y de investigación a través de dos grandes cadenas. Una de ellas es Teleamazonas, de las que les hablé antes. Guayaquil tiene otro tipo de dinámicas. Es costa, hay una ideología más abierta y liberal, es otro tipo de consumo. Guayaquil consume otra de las cadenas importantísimas a nivel nacional en el Ecuador, donde los noticieros dan prioridad a la crónica roja y a programas de entretenimiento popular. Este es televisión. Las dinámicas son totalmente distintas, incluso en temas comerciales y de ventas. La gente que quiere pautar en un medio sabe que si quiere llegar a cierta población, que en el caso de TC es clase media baja, va a pautar en TC. Y si quiere llegar a otro público que consuma política, por ejemplo, irá a Teleamazonas. El público identificado en clase para TC es clase media baja, como ya les dije antes, y es un público que consume mayor producción de televisión nacional. A propósito de actualizar contenidos para esta charla, me entrevisté con el productor general de los noticieros de Teleamazonas,
y él me contaba que el contenido y el consumo de las noticias sigue siendo el mismo de hace 10 años. La línea editorial que gira en torno a la política, la investigación, la denuncia, lo que les hablé antes de los noticieros locales, del tema económico y de coyuntura, es la base fundamental de los noticieros. Es decir, ellos conocieron tanto a su público y es el mismo público de hace 10 años, el de ahora y quizá la siguiente generación de sus hijos, la que sigue consumiendo ese tipo de información. Se ha dejado de lado un poco el entretenimiento a la hora de seleccionar prioridades en la pauta de noticias. Ellos son ahora los líderes a nivel nacional y ya casi por un año y medio. Las audiencias se cautivan desde siempre, son audiencias cautivas, valga la redundancia, y nunca se van a cruzar. Hay una audiencia para un canal específico con una producción específica y para la otra, si es más popular o tiene otro tipo de línea editorial, se conoce al público y se produce para ese público. Los noticieros y los periodistas se refrescan, digamos, en la parte gráfica, más no en los contenidos, como ya lo vimos, en la parte gráfica, en la parte audiovisual, y serán los mismos de los que hemos hablado el día de hoy, los contenidos me refiero, ¿no? Lo que sí ha cambiado con el tema de la tecnología es la dinámica en redes sociales. En temas comunicacionales, la participación de redes hoy tiene un espacio muy importante. Y para el tema de noticias o emisiones de noticieros son un instrumento de muchísima utilidad para la difusión de contenidos por Internet. Al televidente, en el caso de la televisión, lo mismo en radio o en prensa digital, porque ya las redes abarcan un campo mucho más amplio, se le da o se le promociona a través de redes, y esto es una estrategia comunicacional de los medios masivos, una pequeña parte del pastel durante el día, antes de la emisión del noticiero, para que le dé ganas, digámoslo así, y se coma todo el producto en la emisión final. Esta es una estrategia que la manejan mucho ahora los medios masivos. En las dos realidades que enfoqué en la última parte de estas dos tendencias informativas de canales dirigidos a públicos establecidos, los hechos requieren ser contados como son, con distintos estilos de lenguaje y estética. Los hechos de coyuntura son los mismos, solo lo que cambia es la forma en sí de llegar al consumidor o al público. Pero hay una cosa que no cambia y que atrae de la misma forma al consumidor, sea el medio o el contenido que sea. ¿Qué vende en el periodismo en todos los géneros? El contar historias. Y creo que en esto ustedes también estarán de acuerdo conmigo. Si queremos vender algo, tenemos que contar una historia. Nos volvemos niños. La gente adulta, como a los niños, nos encantó desde siempre escuchar historias. Y si nos faltan, y si no hay imágenes o sonidos o palabras, nosotros, como comunicadores, la creamos. En base a la realidad, por supuesto, con recursos. Este es el producto que vende y cuyos elementos fundamentales son la sensibilidad o la coyuntura o algo inesperado. Pero una historia periodística siempre va a entretener, sea el tema que sea. Esto como la composición y la armonización que se logra de la comunicación, el periodismo y el marketing ligado a lo que será la consolidación de una imagen corporativa. Veamos ahora una parte, y ya vamos llegando a la parte final. Vamos a ver ahora una parte de la comunicación que se encamina a personas o a instituciones. Hablamos del tema de la asesoría comunicacional en lo que atañe a un comunicador institucional. Y aquí, justo en mi país, hay un debate de que los periodistas, que son periodistas y que están en un medio de comunicación, haciendo entrevistas y ejecutando su profesión día a día, no pueden ser asesores de comunicación o no pueden dar media training por una cuestión ética. Hay muchos criterios alrededor de esto. Yo realmente concuerdo, porque no puedo asesorar a un político y al día siguiente invitarlo a mi medio de comunicación y entrevistarlo. Ahí hay una contradicción. Pero bueno, vamos de lleno al tema, y es este tema para los comunicadores que se convirtieron ya en asesores o comunicadores institucionales. Aquí vamos a centrar nuestra atención en lo que es la comunicación no verbal, el color y su importancia en los canales de asesoría de comunicación. ¿Dirigida a qué? A la construcción de la imagen personal e institucional. Nos vamos a dirigir al inconsciente del consumidor. Y todo esto son estrategias.
El comunicador o comunicadora ya no como periodista, sino como constructor de una imagen o que es contratado para construir una imagen o un producto en base a sus conocimientos sobre el medio en el que estuvo y el consumo de imagen de la sociedad, debe tener clara la importancia de este lado de la comunicación llamado el no verbal. Es un campo muy amplio y con muchas aristas. Desde la dicción, una correcta vocalización, posiciones corporales, el contacto visual, la riqueza del lenguaje, etc. Hoy me detendré en dos que considero básicas y sobre todo entretenidas. Volvemos a esta cuestión de hacer algo deseable. Siempre apelaré a la seducción y a la atracción de la comunicación porque eso es lo que nos hace disfrutar nuestro trabajo como comunicadores y hace que la persona a la que estamos asesorando o con la que nos estamos comunicando también lo disfrute. El color y el manejo del vestuario, a pesar de sonar muy vano y superficial, son dos puntos que tienen tremenda influencia no solo en el primer impacto cuando de asesoría hablamos. Su influencia, sobre todo la del color, va directamente al inconsciente de los públicos, ayudando a la consecución de nuestro objetivo o alejándonos del mismo. No sé si ustedes a veces se preguntan por qué a veces le creemos a alguien más que a otro, por qué alguien nos seduce y nos simpatiza más que otro. La respuesta es que la gente no nos escucha, la gente nos ve. La comunicación no verbal juega un papel importantísimo en el discurso que queremos transmitir. Y aquí vamos a pasar a un gráfico. No sé si lo tienen bueno, es un pastel, si no después tendrán la presentación, en donde se ven los porcentajes de la atención que el ser humano tiene. Ana, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Te ponemos el gráfico porque si no eso no se va a entender. Danos un minuto. Dale, dale. Paula, te pone Dale. el gráfico y que quede ahí frisado. Es un pastel. Que no corre con en la 17 que vos solicitás. Eso es lo que pasa, por eso la decidimos parar. No te preocupes, es la lámina 17. 17 gráficos. Y si me pueden apoyar ahí en las fotografías, sería básico, Paz, porque vienen unas fotografías. 17, 18 y 19. Ok, te ponemos las fotos, nada más esa demora, vos controlás la pantalla de que hayas llegado a pasar para hablarles, porque si no va a quedar como desincronizado. Ok, Ana, entonces yo te dejo la presentación porque yo las he estado pasando, pero parece que no se han mostrado. Entonces, si ves que necesitas pasar y Dale, vos seguís no. viendo la anterior, me avisás. Perfecto. Perfecto. Me dejas ver tú. Sí, yo aquí también estoy con apoyo y me van a mostrar mientras estoy hablando la lámina. Buenísimo. Ok. Buenísimo. Entonces, vamos miremos la gran diferencia que hay, ¿no? La respuesta de la gente que no nos escucha tanto como nos ve. ¿Cómo están divididos estos porcentajes? 55% de la atención de la gente se va a la apariencia física, el 38% al lenguaje de los gestos, al comportamiento, y solo el 7% a la comunicación verbal. ¿Qué concluimos con esto? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Somos más vistos que escuchados. Espero a que pases a la siguiente, Paula. A la 18. ¿Ahí se ve? No todavía. Yo no la veo. Esperemos un No, momento. todavía no. ¿Sigue el gráfico? Ajá. Y ahora la paso y vuelvo a presentar, así la pueden ver. Es básicamente porque en esas hay fotografías y tenemos que verlas. ¿Ahora se ve, Ana? Sí, pero es la anterior. No. Hay una imagen de George Bush ahí. Sí, yo puedo verla, el tema es que parece que no está sincronizado con... No, es muy raro porque nunca me ha pasado esto. Sí, vamos con la 18 y la 19. Apenas tengas, arranco. 18. La 18, esa. Ok. Listo. Entonces, retomamos, somos más vistos que escuchados. Como les decía antes, puede parecer un poco superficial el tema del color y del vestuario, pero no lo es, créanme que no lo es. Si un presidente de los Estados Unidos sabe cómo manejar el color de una corbata para influenciar en el inconsciente de las personas,
o el presidente de Colombia, o el presidente de Argentina, esto es por algo. Vamos a la primera fotografía en donde vemos al presidente George Bush. Él tiene corbata celeste. ¿Qué proyecta el celeste al inconsciente del público que lo esté escuchando? Servicio, paz, espiritualidad. La gente le cree si está o si quiere enfocar acerca de eso en su discurso. ¿Qué hablaba en esta ocasión? ¿Qué discurso tenía? Hablaba del trabajo del gobierno en el rescate de las víctimas de los atentados terroristas a las Torres Gemelas. ¿Por qué usó una corbata celeste y por qué no una roja? Vamos a la foto de abajo. Es una corbata roja cuando su discurso hablaba acerca del conflicto armado con Irak y el rol del ejército de los Estados Unidos. ¿Qué quería mostrar ahí? ¿Qué quería proyectar al inconsciente de los estadounidenses que lo estaban observando ese momento? Fuerza, poder, vigor, para generar confianza en el público, de que él es un líder y es un líder fuerte, y Estados Unidos es un país fuerte. La gente le creyó. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Decime, Ana, por favor, si la estás viendo. Está, Sí, perfecto. está. Ok, vamos con la imagen 3, es el expresidente Santos, de Colombia. Su corbata es azul marino, ya no es celeste, ¿no? Ya no quiere proyectar aquí tanta paz, quiere proyectar servicio neto, verdad, trabajo institucional del gobierno. ¿Por qué? Porque el contexto de ese discurso era que era su último discurso antes del relevo de mando. En este discurso habló básicamente de todo lo que fue la lucha del gobierno contra las FARC. Entonces, corbata azul, proyecto servicio. Y finalmente les pongo este ejemplo de la candidata a la presidencia, ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y el expresidente Clinton, que usan el color morado de una forma muy astuta. Ya vamos a ver qué significa cada color. En este discurso, ellos querían proyectar una imagen, y era el decir, perdimos, pero no nos han derrotado. Estaremos vigilantes y tenemos el poder para hacerlo. Somos nobles, tenemos clase, somos de la diplomacia, somos realeza. Eso es lo que proyecta el color morado. ¿Y qué pasó? La gente les creyó. Listo, si podemos seguir pasando, Paula, está bien, si no, continuamos. ¿A qué me refiero o qué concluyo con esto? Que si puedes ponerte ya en la lámina de los colores de señal, ¿qué lámina es? La de los colores, debe ser la 19 o la 20, donde están los colores de señal. Perfecto, ahora la busco. Mientras tanto, sigamos. ¿Qué pasa en esta cuestión de los colores? El 70% de la imagen, en el 70% de la imagen influye la percepción del color en los discursos, cuando estamos asesorando a una persona, a un político o incluso a una institución. Mal utilizado, el color puede causar tensión o excitación, interferir en nuestro mensaje, en el mensaje que queremos proyectar. Usado correctamente puede enriquecer un ambiente, reducir el aburrimiento, energizar o facilitar negociaciones. Los colores animan, estimulan, tranquilizan, alivian o incomodan. El manejo del color es un arma comunicacional de seducción que va directamente al inconsciente del público, afianzando el mensaje en imagen personal o en imagen institucional. Entonces vamos a ver grandes grupos, porque hay muchísimos colores, pero vamos a ver los colores base para ejercer este truco, digamos, de influencia inconsciente en nuestros públicos. Y voy a seguir en el ejemplo de las imágenes para políticos o para funcionarios que están expuestos al público. Por ejemplo, a un político que va a un debate o que va a una ponencia, se le recomienda que use una corbata amarilla. ¿Por qué? Porque el amarillo es intelecto, prosperidad, cuantía, capacidad de análisis. Para, por ejemplo, un político o una autoridad que va a una inauguración de proyectos o eventos o a una posesión de autoridades, se le recomienda usar una corbata naranja en el caso de las mujeres puede ser siempre un traje de alta autoridad como el negro o el azul, pero siempre con un objeto, con un accesorio de color del que queremos proyectar. El naranja proyecta alegría, bienvenida, iniciativa, emprendimiento, energía, creatividad y placer.
El rojo es un color, como ya lo vimos antes, que proyecta fuerza, energía, vida, vigor, coraje, pasión y acción. Este es muy utilizado, al igual que el amarillo, para debates políticos donde hay competencia, donde quieren mostrarse superior al resto. Poderío, básicamente. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Paula. Hay otro gran grupo que son estos colores de servicio, que son un poco colores más neutrales y que se deben utilizar siempre institucionalmente o en las autoridades o en políticos por el tema del azul, que es un color de servicio. Siempre, si ustedes se dan cuenta, cuando hay uniformes en instituciones, se utiliza muchísimo el azul y de ahí se parte a las combinaciones. Entonces, el azul o el celeste es un color que proyecta servicio, paz, verdad, espiritualidad, sobriedad, inteligencia, relajación. Una vez más recalco, esto apoya al mensaje que queremos proyectar. Incluso para periodistas, cuando nos presentamos ante una rueda de prensa, ante un entrevistado o ante, si es televisión, en televisión o si es en redes sociales, podemos usar estas estrategias de color para reafirmar nuestro mensaje. El blanco es lealtad, paz, transparencia y pureza. Y el morado, como les decía cuando puse el ejemplo de Hillary Clinton, es un color que implica nobleza, riqueza, poder, realeza, deber, devoción religiosa, intuición y lealtad. Yo, por ejemplo, en el ámbito de los diplomáticos, lo recomiendo mucho. Cuando tienen reuniones en las que tienen que interactuar. Y vamos ya a la apreciación final, si me ayudas, Paula, con la siguiente lámina. Vamos a la apreciación final o a la conclusión, tanto para comunicadores y comunicadoras sociales, en este ámbito de la asesoría y la comunicación institucional, y para el caso de los periodistas. En el caso del comunicador, hemos articulado conceptos, comunicación, periodismo, imagen y marketing. La comunicación aplicada a la identidad e imagen corporativa o personal no puede dejar de lado una mirada atractiva y seductora, que haga que los comunicadores y comunicadoras sociales sean estrategas, se conviertan en creadores de productos consumibles de acuerdo a la coyuntura nacional, global o en este caso regional, manejando no solo discursos verbales, sino incluyendo, como ya les he indicado anteriormente, estrategias con herramientas incluso psicológicas. En el caso del periodista, en la siguiente lámina, por favor, su credibilidad y confianza, que lo hace un ser deseable comunicacionalmente hablando, no solo se da mediante la rigurosidad en el manejo de la información, también en la acción que pueda generar su trabajo mediante el impacto de una investigación o en el manejo de información que genere gestión. Esto de lo que hablamos que es hacer más allá. Y la interacción de los actores sociales. Esto va más allá de proyectar una realidad informativa. Un periodista decide si vende con sus productos. Lo hace o no por decisión y convicción. Esto es un concepto que nos remite al marketing periodístico. Y finalmente me despido con un mensaje que creo que es básico para todos, y es que no hay profesión con más poder para servir y para abrir los ojos de la gente que el ser comunicador, periodista o asesor de comunicación. Creo que como periodistas no nos debe mover el piso nunca el poder que nos da guiar por estar al lado de una cámara, de un micrófono o tener el dominio de un periódico. Eso es todo. Espero que haya podido aportar en algo al tema comunicacional por el que nos hemos convocado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora, bueno, si te parece, damos un espacio para las preguntas. Acá estoy leyendo algunas en el chat. Sí, dime tú porque yo no las veo mucho ahorita. Fernando pregunta, Macri usó color amarillo y no es inteligente. Scioli usó el naranja y no era para nada alegre. Hay que demostrar los hechos, lo que se proyecta, o sea, gobernar no es lo mismo que ganar la elección. Esto creo que hace referencia a las elecciones del 2015 acá en Argentina. No escuché la primera parte, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, es una afirmación, dice. Macri usó el color amarillo y no es inteligente. Scioli usó el naranja y no era para nada alegre. Ah, Macri, perdón, Macri, no sí. te escuché bien. Macri, ajá. Macri usó el color amarillo. Y no es inteligente. Scioli usó el naranja y no era para nada alegre.
Claro, obviamente, pero es que por esa misma debilidad que ellos tenían en estas características de las que hablamos comunicacionalmente, seguramente sus asesores de comunicación quisieron afectar al público con lo que ya hablamos y a ellos mismos. O sea, si tienes cuestiones de forma que puedes utilizar es perfecto, pero si de fondo no hay lo que necesitas, pues no hay ni estrategia comunicacional, ni color, ni discurso que te ayude. O sea, estas son herramientas que nos sirven para influenciar, más no es no te va a dar una certeza de que lo vas a conseguir utilizando estas herramientas. Mucho depende del material que tengas. Perfecto. Se le pregunta, en el caso de conductores de TV, ¿qué color aconseja para sus vestuarios? Bueno, los colores son muy variados. Ya ahí entraríamos en un tema de asesoría de imagen y cada uno en hombres y en mujeres, la gama es muy amplia, ¿no? Hay que estudiar desde el tipo de fisonomía del cuerpo de una mujer, para saber incluso los cortes, cómo se debe manejar, el estilo, el maquillaje, o sea, es muy amplio el tema de asesoría de imagen. Sin embargo, un color de base, y no solo para presentadores de televisión, de noticieros estoy hablando, porque si hablamos de revistas, ya hay tendencias de modas y entran otro tipo de cosas, pero si estamos hablando de un contexto un poco más serio, siempre el azul marino o el azul en sus gamas, combinados con accesorios u otros temas, serán la base principal para proyectar una imagen, como les vuelvo a repetir, de servicio. Perfecto. No sé si hay más preguntas, si alguien quiere preguntar algo más, pero bueno, desde ya muchas gracias. Tuvimos problemas con la presentación, no sé por qué no se sincronizó. Ahí tenemos otra. ¿Qué sucede con los colores que representan a un partido político y la sociedad no lo asocia, por así decirlo, directamente con el carácter psicológico? El color no le pertenece a una ideología política. El color es, vuelvo y repito, una estrategia o una herramienta comunicacional. Acá, un tiempo, y voy a poner un ejemplo claro y conciso de Ecuador. Rafael Correa utilizó mucho tiempo el color verde, que es un verde un poco eléctrico. Y la gente empezó como a relacionar este verde con la tendencia política de él, y los detractores discriminaban, digamos, de ese color. Pero es por un tiempo, son tendencias, no necesariamente el color va a determinar una ideología política. Vuelvo y repito, son herramientas que deben ser utilizadas y canalizadas. El verde es un color, y ahora lo recuerdo y me olvidé de ponerlo en las láminas, que afecta en el tema inconsciente a manera de equilibrio. El verde es un color que expresa o influye de manera equilibrada. En un debate político para un moderador, por ejemplo, el verde es un color muy importante porque muestra equilibrio. Perfecto. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos una más. Gabriela pregunta si considerás que un noticiero debe tener un community manager periodista. Por supuesto, por supuesto. Y ahí hablamos de la actualización que les dice, de que lo único que ha cambiado en el contenido de los noticieros, digamos en contenido, ¿no? Porque en cuestión tecnológica y en eso siempre nos estamos innovando, en cuestión de imagen. Pero lo único que ha aportado más hacia el contenido de los noticieros es esta promoción que se hace a través de redes sociales. ¿Por qué? Y vuelvo al ejemplo que puse. Porque al promocionar cualquier cosa, no solo un noticiero, puede ser un evento institucional o puede ser cualquier cosa que se pueda promocionar en redes sociales, es para dar de a poquitos, ¿no? Es para dar de a poco y causar expectativa o formar campañas comunicacionales a través de redes sociales y al final llegar a comerte el pastel grande que es o el noticiero o es el evento o es el fenómeno comunicacional al que quieres llegar y el que quieres promocionar y el que quieres hacer deseable y vendible para tu público. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos una más. Fernando pregunta, ¿Telesur
es una excepción en noticias internacionales. ¿Por qué las cadenas de LATAM no ponen foco en la producción de contenidos regionales con producciones acordes? LATAM, ¿me explicas qué? LATAM no entiendo qué es LATAM. LATAM es una aerolínea. Ya, ¿me repites la pregunta, por favor? Latinoamérica se refiere acá. Latinoamérica. A ver, repíteme la pregunta, si eres tan amable. Sí. Telesur es una excepción en noticias Latinoamérica. No, está bien, estaba leyendo el chat. Dice, Telesur es una excepción en noticias internacionales. ¿Por qué las cadenas de LATAM no ponen foco en la producción de contenidos regionales con producciones acordes? Claro, sí. Mira, ahora justo asistí recién a una charla con el secretario de la CAN, de la Comunidad Andina, y él hablaba de una cuestión que va a cambiar nuestra realidad comunicacional y de hecho toda nuestra realidad a nivel de Latinoamérica, que es que vamos a pasar de la globalización a la regionalización. Y este es un fenómeno que va a transversalizar seguramente también a los medios de comunicación. Se debe crear, se debe generar, no hay, o en el caso de Telesur, yo no, te soy sincera, no veo, no analizo muchísimo los contextos de Telesur, pero entiendo que hay mucha influencia política en el canal. Acá también tenemos una arista de Telesur y es netamente política, es un canal en el que se invitan a ciertos personajes y a otros definitivamente no, que cubre ciertas noticias y otras que definitivamente no. Pero esto se da por la poca diversidad de canales a nivel regional, como lo dice Alejandro, si no recuerdo mal de quién hizo la pregunta. Es necesario crear esta necesidad, se ha partido de algo. Se puede ir modificando esta realidad tomando el tema de Telesur, pero sí es necesario, bajo esta nueva normalidad que vivimos, a partir de este concepto de regionalización en vez de globalización, crear nuevos medios que no necesariamente van a ser medios masivos a corto plazo, pueden ser medios alternativos, pueden ser medios digitales en manos de gente joven que se ponga a crear y que establezca los nexos a través de las regiones o de los países en Latinoamérica. Pero de que es necesaria, comparto totalmente la opinión y el requerimiento de la pregunta, que el tema comunicacional consolide la armonización de los países y de que se generen necesidades sobre esto para que puedan existir estos medios, porque si no se genera la necesidad, no se va a dar el fenómeno tampoco. Pero lo importante es que a nivel regional se cree esta necesidad para que se la satisfaga. Tenemos la última pregunta, ¿la podés leer? Ajá. Sí, dice, ¿cómo mejorar la comunicación a través de redes sociales logrando más feedback con la gente? Es sumamente necesario que haya respuesta del otro lado, like, comentarios, compartir el contenido, porque el medio en que trabajo tiene presencia en redes, pero no logra un intercambio real con la audiencia. Ok, aquí yo pienso que es súper importante y el tema de las redes sociales es tema para una charla total y absoluta solo del tema. Hay que saber qué contenidos ponemos y en qué redes, porque no todas las redes están aptas para todo el tipo de contenidos. Ahí yo creo que parte de saber, por ejemplo, que el Twitter es una red social que debe ser usada exclusivamente para noticias, que no puedes vender a través del Twitter, que no puedes crear conflicto, que no puedes poner cuestiones muy estéticas en Twitter. Twitter es una red social dirigida a la inmediatez y a la noticia. Facebook tiene la cuestión de amigos y la cuestión más familiar. Si quieres vender tus productos o servicios en Facebook, digamos que no es la red social más idónea. Instagram es una red social que maneja mucho el concepto estético de la fotografía. O sea, yo pienso que para que algo resulte o la comunicación sea efectiva a través de una red social, debes analizar muy bien los contenidos para saber en qué red social lo pones y llegue al público. Vamos otra vez al tema del que hablamos en esta charla, conocer el público objetivo que consume esa red social para que el contenido que tú quieres poner llegue a quien quieres que llegue, porque a lo mejor estás poniendo contenido excelente,
muy comunicacional, pero que no está llegando al público al que tú quieres llegar y por eso no hay réplicas. La red social, obviamente, es un medio para interactuar. Si no se está dando esa interacción, es una señal de alerta de que o los contenidos no son los correctos o el público al que queremos llegar no está ahí. Bueno, muchas gracias a todos. Ana Gabriela, te queremos agradecer inmensamente que hayas participado en esta hermosa charla. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecerte. Este video va a estar subido a nuestro canal de YouTube y luego en las redes les vamos a compartir para que lo puedan nuevamente tener todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias, Ana. A ustedes, un abrazo. Hasta luego. Gracias.